Olá, meus amigos. Hola mis Deus amigos, abençoe a todos vocês. Dios los bendiga Deus a todos abençoe ustedes, mesmo. pero que los E a maior bendiga bênção que realmente. Deus pode Mayor dar bendición que Dios todos puede nós dar para todos nosotros é o entendimento, es el é a entendimiento, libertação do nosso es la entendimento, liberación de nuestro para entendimiento, que a gente possa compreender, para que podamos comprender, beber absorber, a beber sua palavra su de palabra forma compreensível, de forma de comprensible, forma que a gente possa de forma que então, nosotros saber podamos entonces o que Ele quer de saber cada lo um que de Él nós. quiere de cada uno de Que nosotros. lhe agrada Que le agrada y lo que no le agrada. Está bien, lo que no le agrada nosotros ya Mas sabemos, pero o que lhe agrada, lo que le o que eu agrada, posso ¿qué es lo fazer? que É puedo como o hacer? salmista disse, Es "Que como el darei ao salmista dice, Senhor ¿qué daré al por Señor por todos os todos los benefícios beneficios que tem feito para que ha comigo? hecho O que conmigo? daria? ¿Qué le daré? Então, eu queria Entonces que yo você quería que usted tivesse essa bênção tuviera aí esta na bendición sua ahí en cabeça, su que o cabeza, que el Espíritu Santo ilumine o seu ilumine entendimento. su Eu vou tirar entendimiento. aqui Yo voy aquelas a pessoas quitar de aquí a estas que personas não são que todas no son elas, todas mas tem ellas, pessoas pero hay personas indigestas indigestas que entran aquí para llamar la atención porque son personas que son despreciadas y despreciadas por este mundo y ellas quieren aparecer aquí. Entonces yo voy a sacarlas porque ellas interrumpen a usted que escuche la palabra de Dios y ellas quieren quitar su atención. Pronto, acabou. Está bien. Bem, Está bien. então, Entonces, amiga y amigo, a maior bênção la mayor que Deus bendición pode que Dios nos dar, puede darnos, que Ele nos que dá, Él nos da, é o Espírito Santo. es el O que é o Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu O Santo? El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de comprensión. O Espírito El Santo Espíritu Santo es el espíritu de temor, é o Espírito es el do espíritu Senhor, del Señor, é o Espírito es el espíritu de fortaleza. O Espírito Santo El é Espíritu tudo Santo que a es gente todo lo que precisa nosotros necesitamos para vivir en este mundo y vencerlo através da fé. a través de la fe. O Espírito Santo El Espíritu Santo é tudo es isso todo eso e muito y mucho más. Então, Entonces, yo quería apenas que usted recibiera el Espíritu de O Dios. Espírito de Deus El é a Espíritu de Dios mente es la do Senhor mente Jesus. del Señor O Jesucristo. Espírito Santo é El o Espíritu é o Santo es el de espíritu de sabiduría, é o espírito da es el espíritu fé de la fe que faz a que gente hace ter que nosotros coragem tenemos tener coraje para tomar para tomar la decisión cierta. Aquella decisión que combine con la voluntad de Dios. Bien, nosotros hablamos ayer sobre el primer amor. ¿Se acuerda? Jesús llamó la atención de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, diciendo, oiga, dejaste tu primer amor. Dejaste el primer amor. Usted tiene trabajo, usted tiene luchas, usted es perseverante, pero usted dejó el primer amor. ¿Lo que significa dejar el primer amor? Para el ángel de la iglesia. ¿Qué es lo que significa? Obviamente que ese primer amor, que el ángel, es el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, que simboliza la vida de cada uno de nosotros. De cierta forma, cada iglesia identifica el carácter de una persona, de un cristiano. Entonces usted tiene que saber, usted quiere saber quién es usted, entonces lea las 7 cartas de Apocalipsis. Y usted va a ver que usted está encajado en alguna de ellas. Yo estoy encajado en una de esas cartas. Con certeza, con absoluta certeza. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesús estamos ahí encuadrados. Pero el primer amor simboliza, expresa nuestra pasión por las almas. Cuando nosotros queremos ganar almas para el Señor Jesús, queremos salvar almas para Jesús, es porque nosotros verdaderamente fuimos salvos. Solo quien es salvo entiende que es el salvo, la salvación. Entonces Él quiere transmitir para los otros aquello
que Él es. Esse é o Ahora, primeiro grande amor. ese es el primer Por gran causa amor. desse primeiro grande Y por amor, causa de a ese pessoa primer que gran amor, realmente tem la Jesus persona como que seu primeiro realmente amor, tiene a ela quer Jesús fazer como de su tudo, primer amor, das ella quiere tripas hacer de coração, todo, de las para tripas corazón, contribuir, para se não muito, mas contribuir, com o que ela si no tem, mucho, sino ainda que con seja lo o que ella mínimo, tiene, ainda aunque que sea lo seja o mínimo, mínimo, aunque ela quer sea lo contribuir com o mínimo, seu todo, ella quiere com o seu contribuir tudo, con su para todo, que con su outra todo, pessoa para que pelo otra menos persona venha por ser lo salva menos como vea, ela. se salva Então, como esse é ella. o Entonces, primeiro ese amor. es el primer amor. Então, o primeiro Entonces, el primer amor tem tudo tiene a todo ver que ver con los diezmos. Nosotros vamos a hablar de los diezmos. Usted va a ver que el diezmo es mucho más que simplemente los primeros 10%. Usted va a ver cómo es extremadamente importante usted saber de esto. Y aunque usted sea una persona que ignora con respecto a la seriedad de los diezmos, usted va a entender que su vida depende de eso. Su vida depende de ese primer amor. Su vida depende, sí, de ese primer amor. Los diezmos, si usted medita con nosotros durante esta semana, vamos a hablar de esto. Él significa el primer gran mandamiento. Dios en primer lugar. Diezmo es el primero, la primera parte, el primer 10%. Hay una palabra, no es hebraica, diezmo. Hebraico, la palabra diezmo quiere decir más, maser. La palabra que significa diezmo. ¿Qué quiere decir? Los primeros frutos, los primeros diezmos. Entonces esa palabra tiene todo que ver con nuestra intimidad con Dios. Porque primero, los diezmos, o el diezmista, mejor diciendo, él considera Dios al Señor de todas las cosas, incluso de su vida, de lo que él tiene, su familia, sus hijos, su trabajo, su inteligencia, su intelecto, su sabiduría, sus diplomas, su éxito, todo lo que él es, todo lo que él es, todo lo que él tiene, todo lo que pretende ser o todo lo que él pretende tener, pertenece al Señor. Él es el Señor de la vida de él. ¿Qué quiere decir? Ella es sierva. El diezmista es un siervo. Por excelencia es un siervo. Porque el siervo de Dios es aquel que lo sirve y sirve con lo mejor que él tiene. Con lo mejor, no es más o menos, ¿no? Vea que si usted recurre al Viejo Testamento y ahí dice la persona, más obispo, el diezmo no es una cosa del Viejo Testamento. Bueno, nosotros vamos a ver que no. Nosotros vamos a ver que el diezmo fue antes de la ley de Moisés. 400 años antes que Dios diera la ley para Moisés allá en el Sinaí. Abraham ya era diezmista. Abraham ya era un diezmista. Noé, cuando salió del arca, la primera cosa que Noé hizo fue plantar una viña y hacer su ofrenda a Dios. Primera cosa. Porque la ofrenda, amiga y amigo, sea la ofrenda liberal, alzada o los diezmos, significan, el diezmo significa siervo, sierva de Dios. Simboliza el siervo de Dios, aquel que considera a Dios en primer lugar en su vida. Entonces, cuando la persona no es diezmista, ella no es sierva de Dios, ni siquiera hija de Dios. Los diezmistas, el fiel diezmista es un siervo de Dios.
vea, por favor, preste atención en lo que está escrito allá en el Viejo Testamento. Para que usted entienda el Nuevo Testamento, usted tiene que entender el Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento es sombra de aquello que vendría, que el apóstol Pablo habla. Él habla en sus epístolas que lo que fue en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, el antiguo consejo, la antigua alianza, sería sobreexcelente con la venida del Señor Jesús. Entonces, vea lo que dice el Viejo Testamento para que usted entiende lo que dice ese texto. Dios dice así, allá en Levítico capítulo 27 y versículo 26. El texto es largo. Si usted lee el capítulo, todo el capítulo, usted va a entender mejor. Pero yo separé el versículo que está más directo a nuestro asunto aquí. Él dice así en la ley de Dios. Pero el primogénito de un animal, por ya ser del Señor, nadie lo santificará, sea buey o ganado menudo, es del Señor. Quiere decir, Dios está hablando, el primogénito de un animal ya es del Señor. Ya es del Señor. Las primicias ya son del Señor. Usted gana, digamos así, usted gana 10.000 reales. Los primeros 1.000 reales ya son del Señor, ya son de Dios. Si usted los devuelve en el altar de Dios o no, eso ya es otra cosa. Pero los primeros 10% ya son de Dios, ya son consagrados a Dios, ya pertenecen a Dios, ya son santificados por Dios. Quiere decir, separados para Dios. Ahí usted va a entender por qué es que el Señor dice así, robará el hombre a Dios. Quiere decir, una persona que gana 10.000 reales y agarra los primeros 1.000 reales y los gasta en sí mismo. Ella es considerada para Dios ladrón. ¿Por qué? Porque ella tocó en aquello que ya es de Dios, ya es de Dios. Ya pertenece a Dios, ya fue santificado para Dios. Si ella usa para sí, ella está robando a Dios. Ella está algo que ya es de Dios. Ella está robando al propio Dios. Ella puede ser honesta con todo el mundo de este mundo. Pero si ella usa los primeros 10%, ella ya está robando a Dios, ya está robando a Dios. Porque eso ya es santificado a Dios. Ahora, si un animal, si el primogénito de un animal ya es del Señor, imagine nuestros primogénitos. No solo el primogénito del animal, sino el primogénito de todo animal, el primogénito de toda familia. El primogénito tenía la prioridad. Usted sabe que el primogénito es el primer hijo hombre. Cuando Dios recibió la ofrenda de Abel, Abel fue justificado, quiere decir, fue considerado justo, fue considerado perfecto por causa de sus ofrendas. Dios esperaba que Caín le diese aún lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque él era el primogénito y como primogénito él tendría la obligación, con permiso que estoy recibiendo un mensaje, yo quiero cancelar. Mi amigo, disculpe, nosotros somos interrumpidos. Aquí tiene que silbar y comer caña al mismo tiempo.
Entonces Él dice, Ele diz, yo estaba hablando sobre el primogénito, sobre Caín y Abel. Caín ofreció cualquier cosa para Dios. Caín, el primogénito, era el primogénito de Adán y Eva. Quiere decir, la autoridad que tenía Adán y Eva, o mejor, la autoridad que tenía Adán sobre Eva y sus hijos y sus descendientes, Caín tendría esa autoridad heredada de su padre. Esa autoridad viene de dónde? Venía de dónde? Venía del Padre. Así como Dios bendijo a Abraham y de Abraham hizo una nueva nación, y Dios dio a Abraham el derecho de ser la propia bendición. Aquella bendición. Sé tú una bendición, Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Todo eso te daré. Quiere decir, Dios pasó para Abraham. Él había pasado para Abraham. Ahora pasa para Abraham su autoridad. Su autoridad, su poder. Entonces, quien Abraham bendijera, iba a ser bendecido. Quien Abraham maldijera, iba a ser maldecido. Esa es la realidad. Cuando la persona recibe o pasa a ser la propia bendición, cuando ella recibe el Espíritu de Dios, ella pasa a ser la propia bendición. Ella pasa a tener la autoridad de Dios, la autoridad del Señor Jesucristo. Esa es la bendición de la primogenitura. Es la autoridad de su Padre. Que Dios pasó para Abraham y Abraham pasó para Isaac. E Isaac debería pasar para Esaú, pero como Esaú rechazó esa bendición, Dios se irritó, Dios fue insultado por Esaú, porque Esaú había rechazado su autoridad. Entonces, confirme que eso tiene mucha importancia. El primogénito, los diezmos, el primer amor, los primeros, el primer mandamiento, el primer y segundo forman la cruz, el primer mandamiento. Es el asta vertical y el segundo mandamiento son los brazos de la cruz. Son los primeros mandamientos de la ley de Dios. Entonces, el primer en todo significa que ya es de Dios, que ya fue consagrado para Dios. Entonces, Dios llama a las personas que no son diezmistas de ladrones o ladrones, mejor diciendo, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me robáis. Y dijisteis, ¿en qué te robamos? Ahí él habla, en los diezmos y en las ofrendas alzadas, en las ofrendas voluntarias me robáis. Con maldición sois maldecidos porque me robáis a mí y a toda la nación. Mire solamente, él estaba hablando para los sacerdotes, pero los sacerdotes que deberían dar el ejemplo, ellos eran ladrones y Dios está condenando a esos ladrones. Pero la nación de Israel estaba robando. Es claro, si los sacerdotes eran ladrones, imagine la nación y el pueblo. Bien, cuando una persona no devuelve los diezmos y las ofrendas alzadas en el altar, ella ya está robando a Dios. Ya está robando a Dios. Por eso Dios dice, maldeciré vuestra nación toda. Por eso Él dice, con maldición sois malditos. Ahora usted entiende por qué es que el mundo está en caos. Ahora usted entiende por qué hay pandemia, por qué hay mucha gente muriendo dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay gente que son cristianas.
personas que eran de la fe pero murieron. Yo no sé por qué, yo no sé la razón por qué, pero yo sé decir una cosa, que con Dios no se juega. Yo no estoy diciendo que la persona que murió de coronavirus, ella fue maldecida. No, yo no estoy hablando eso. Yo estoy hablando que la maldición corre en el mundo entero. Usted puede verificar en nuestro país, en nuestro Brasil. Usted sabía que en Brasil, en nuestro país, nosotros el recaudo, lo que el gobierno recoge de impuestos del pueblo son más de 3 trillones de reales. Usted sabe que cuánto es que el pueblo recibe en cambio, en beneficios de esos más de 3 trillones de reales. Van todo para la cañería. No es como agua de la cañería, no, es como la cañería de la vida. Porque se gasta con la máquina administrativa. Apenas 1% de todo ese dinero en beneficio. Es claro que ese 1% no da para cosa alguna delante de los costos. El resto es todo lo que queda en las bolsas de los funcionarios públicos. Eso mismo, queda todo con los funcionarios. Por eso es que usted ve políticos y magistrados y gente del gobierno federal, estadual, municipal, ganando ríos de dinero. ¿Por qué? Porque esas personas consumen más de 3 trillones de reales. Quiere decir, pero ellas también pierden. Así como ellos ganan, ellos también pierden. También son considerados ladrones si no son fieles diezmistas. Con permiso. Com licença. Aquí Deus não deja. Por lo menos él habla, robará el hombre a Dios. Todavía me habéis robado y decís, ¿por qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas alzadas. Con maldición sois maldecidos, porque a mí me robasteis. Toda la nación, vosotros toda la nación. Entonces usted confirma que cuánto dinero, cuánto que usted, mi amiga y mi amigo, por ejemplo, gasta que no debería gastar. ¿Cuánto dinero usted de remedios? ¿Cuánto dinero en pérdidas? En el carro que se daña, problemas en casa. ¿Cuánto dinero que es lanzado en el barro? Porque usted no fue fiel o no ha sido fiel a Dios, leal a Dios. Cuando la persona es leal a Dios, cuando ella es fiel a Dios y ella cobra de Dios, cobra, exactamente eso, cobra de Dios el cumplimiento de sus promesas. Ella toma posesión de aquello que ella tiene derecho. Entonces las bendiciones no vienen así, no caen así como la lluvia. No, usted tiene que luchar por ellas. Jesús dice que el reino de los cielos es tomado por violencia. Desde los días de Juan Bautista, el reino de los cielos es tomado por violencia. Y solo los que se violentan son los que toman posesión de él. Entonces tenemos que violentarnos, tenemos que tener el derecho, la fe, el poder, la fuerza de la convicción personal de que estamos haciendo lo que es correcto para llegar delante de Dios y hablar, aquí está escrito. Aquí es escrito que lo que el Señor prometió. El Señor dice, maldeciré los que me roban y bendeciré los que me obedecen. Yo soy obediente a tu palabra. Es escrito.
hay bendiciones para los obedientes a la palabra del Señor y hay maldición para los desobedientes. Entonces, si yo soy obediente, ¿por qué yo estoy enfrentando esta situación? ¿Por qué? Porque eso está sucediendo, porque el espíritu de la maldición ha llegado a mi casa. Entonces usted tiene ese derecho de cobrar de Dios sus derechos. Y cuando usted cobra, si usted es leal a Dios, usted cobra con seguridad, con certeza, con convicción. Usted no tiene miedo de hablar con Él, de expresar su indignación por causa de las injusticias que usted ha sufrido. No, el diezmista tiene ese derecho. El diezmista fiel, él no hace nada más, nada menos que su obligación. Pero con eso, él ya tiene el derecho de cobrar de Dios su justicia. Cobrar aquello que Él prometió. El Señor dice, abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendiciones sin medida. Ahora, yo quiero ver esa bendición. Yo quiero ver si eso es verdad. ¿Fue el Señor que habló o no? Si fue el Señor, eso tiene que suceder. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Dónde es que yo estoy errando? Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando la persona devuelve a Dios lo que ya es de Él, ella está siendo no en lo mínimo honesta consigo misma y sobre todo con Dios. Diezmos y ofrendas alzadas. En algunos textos, en algunas Biblias, no habla alzadas, no dice ofrendas alzadas, pero ofrenda es alzada. En el texto de la Biblia que nosotros adoptamos, la Biblia fiel, no sé si usted tenga la Biblia fiel comentada por mí, por nosotros, usted puede tener en la Iglesia Universal del Reino de Dios, en cualquier Iglesia Universal del Reino de Dios o en el Arca Center, usted puede adquirir esa Biblia. Porque nosotros ahí hablamos con respecto de muchos temas que han sido confusos para muchas personas. Pero cuando usted lee, usted pasa a entender. Es obvio que nosotros estamos hablando del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero ahí vienen aquellos que son en contra de la ley. Aquellos creyentes que dicen, yo vivo por la gracia, yo no vivo por la ley. Usted no vive por la ley, pero la gracia está apoyada sobre la ley. Primero vino la ley, para después entonces manifestarse la gracia. Pero la gracia, mi amiga y mi amigo, no es de gracia. Si la ley era dura, la gracia es infinitamente más difícil, porque en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Era ojo por ojo, diente por diente. Si usted cometía algún desatino, algún pecado, usted tiene que agarrar un animal y ofrecer ese animal como sacrificio por su pecado y usted era perdonado. Pero en la gracia, sobre la dispensación de la gracia, si usted mira, si quiere mirar para una mujer o para un hombre con intención impura en su corazón, usted ya pecó contra esa persona. Usted ya pecó contra Dios, mejor diciendo. Solo con mirar con mala intención, usted ya pecó. ¿Cuál es más difícil? Yo pregunto para usted, ¿la ley o la gracia? Lo que yo quiero decir es que sobre la gracia, el sacrificio nuestro es mucho mayor, es infinitamente mayor que el sacrificio que eran hechos por la ley. Pero nosotros nos apoyamos en la fe. La fe, porque la gracia sin fe no es gracia, no existe gracia sin fe. Nosotros somos salvos por la fe. Dice el texto sagrado. Pablo habla, sois salvos por la gracia, mediante la fe. Entonces, Dios habla, mi justo vivirá
por la fe, no es por la gracia. Él no habla, mi justo vivirá por la gracia. No, él no dice eso. Dice, mi justo vivirá por la fe. Abel fue justificado por la fe. Sus ofrendas lo justificaron. Entonces las ofrendas alzadas, los diezmos, muestran que la persona de hecho es de Dios. Ella es sierva de Dios y por causa de eso ella tiene el derecho, la primogenitura de llegar delante de Dios y reclamar con Él el derecho que Él promete en su palabra. Abriré las ventanas del cielo. Y cuando Dios abre las ventanas del cielo, no interesa si hay pandemia, si hay desempleo, si hay miseria, si hay hambre, no interesa si usted está en el desierto. Allá en el desierto tiene que suceder el oasis, tiene que suceder una vida próspera, bendecida, una vida diferente de aquellos que ya son maldecidos, de los malditos. Porque en este mundo solo existen dos tipos de personas: lo que es bendecido y el maldecido. Los malditos tienen envidia de los bendecidos. Por eso fue que Caín mató a Abel. Y esa es la realidad. Los Caínes de este mundo quieren matar los Abeles también de este mundo. Solo que los Abeles, quien es Abel está en la bendición. Y quien está en la bendición tiene el derecho a vivir una vida diferente. Mañana nosotros vamos a hablar más con este respecto. Y yo quiero hablar para ustedes. Yo quiero responder a una pregunta. Una pregunta que muchos creyentes no son capaces de hacer, pero yo quiero dejar esta pregunta aquí para que usted piense conmigo. ¿Por qué es que el Señor Jesús habló poco sobre la obligación de los diezmos y de las ofrendas? ¿Por qué él habló tan poco? Nosotros vamos a ver eso mañana, especialmente los diezmos. ¿Por qué la ofrenda ya sabe? Los diezmos, ¿por qué no? ¿Por qué Jesús habló tan poco sobre los diezmos o los diezmistas? Mañana estaremos respondiendo sobre este asunto. ¿Será que él estaba viviendo la ley, viviendo la gracia? No tenía que dar diezmo. Usted va a ver la respuesta mañana. ¿Está bien? Nosotros vamos quedando por acá y en este domingo no se olvide, nosotros tendremos la gran fiesta de las primicias, la fiesta que en el día de las primicias que el pueblo presentaba, las primicias, fue el día en que Dios derramó el Espíritu Santo. Jesús derramó el Espíritu Santo justamente en el día de la fiesta de las primicias, la fiesta de los diezmos. Y quién sabe, mi amiga, mi amigo, usted sea bautizada con Espíritu Santo en este domingo. ¿Quién sabe? Usted tiene que estar en la fe, vaya en la fe. Este domingo vaya y aguarde allá en Jerusalén. Jerusalén, que yo quiero decir, es el local donde el Espíritu Santo va a bajar, y tiene certeza que en la Iglesia Universal nosotros vamos a trabajar para que eso suceda con usted. ¿Está bien? Entonces, mañana estaremos aquí respondiendo esa pregunta que va a disipar muchas dudas con respecto a los cristianos ser diezmistas o no. Dios los bendiga y hasta mañana.